Estoy grabando. Entonces, buenos días. Vamos a comenzar la clase con una pregunta que son unos compañeros de la clase anterior, que es la clase número 2, y es analizar el ejercicio, la convergencia del ejercicio número 5, que en el ejercicio resuelto lo hace con teorema del acotamiento, pero el acotamiento que entrega parece ser un poco, digamos, mágico, en el sentido de que no explica por qué está acotado por, digamos, dos funciones, ¿ya? Entonces esto lo voy a hacer, digamos, en una pizarra en blanco, es 1 más 1 partido de realidad. Entonces tenemos que determinar, aquí para anotar, entonces el límite cuando n tiende a infinito de raíz enésima de 1 más 1 partido por 2n. 1 partido por 2n. Entonces, lo que intenta hacer el apunte, esto lo quiere estudiar por el teorema del acotamiento, el teorema del sándwich. Entonces, queremos aplicar, buscamos aplicar el teorema del sándwich. Entonces, buscamos aplicar teorema del acotamiento. Entonces, para eso, lo primero que tengo que estudiar es la expresión que está dentro de la cantidad subradical. Entonces, hago un estudio de esto. Y en particular, me tengo que fijar en este factor. ¿Sí? Entonces, 1 partido por 2n. Entonces, si yo empiezo a mirar ese factor, digamos, lo voy a hacer mediante una tablita de valores. ¿Ya? Esto no es necesario, pero digamos, es bastante ilustrativo al hacerlo de esta manera. Entonces, aquí voy a colocar el valor de n, y aquí voy a colocar el valor de 1 partido por 2n. Y vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Entonces, si yo reemplazo el 1, aquí me va a quedar un medio como valor. Si reemplazo el 2, mira, 2 por 2 me quedaría 4, me quedaría un cuarto. Un cuarto. Si reemplazo el 3, me quedaría un sexto. Y así hasta digamos, hasta el infinito. ¿Ya? Si reemplazo, digamos, 1000, aquí me quedaría 1 dividido en 2000. ¿Sí? Y así va a seguir. Lo curioso de esto es que este valor 1 partido por 2n se va haciendo cada vez más pequeño. Entonces podemos decir que el límite, y esto lo podrían haber dicho con tabla, el límite cuando n tiende a infinito de 1 dividido por 2n es igual a 0. Entonces, esta cosita, este elemento, un medio, 1 partido por 2n, siempre va a ser más pequeñito que 0. Entonces podemos decir que 1 dividido en 2n es menor estricto que 0. Perdón, escribí mal aquí. Siempre va a ser más grande que 0. Aquí. Eso va a ser más grande que 0, pero puede ser un número muy chiquitito. Este es un número mayor que 0, es un número más grande que 0, pero cada vez más pequeño. Digamos, eso es lo que tenemos que tener presente. Eso es lo que tenemos que tener presente. Y además, el valor más grande que alcanza esta expresión es un medio. ¿Sí? El valor más grande que alcanza es un medio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora con el acotamiento que queremos aplicar? Entonces, yo tengo por un lado, tengo raíz enésima de 1 más 1 partido por 2n. Entonces, ustedes piénsenlo, siempre tienen que pensarlo como un número. Eso de ahí es un número al que ustedes le están extrayendo la raíz. Entonces, pensemos, por ejemplo, en un número concreto, si es que es más sencillo, y ese número concreto puede ser un 2. Entonces, si yo le saco la raíz enésima, la raíz de un número
al 2 me da algunos decimales, pero si a este número que está aquí adentro yo le sumo algo un poquito más grande, eso va a ser mayor, ¿sí? Entonces, en particular, aquí yo tengo un 1 más otro número aquí, ¿cierto? Pero que ese número, no importa qué número reemplace, siempre va a ser más chiquito que un medio. Por lo tanto, este número de aquí, lo voy a escribir con rojo, este número de aquí, yo lo puedo cambiar por algo mayor, cambiar por algo mayor, y obtengo una cota. Es decir, esto va a ser menor o igual, menor, o voy a poner menor estricto, ya no igual para no crear confusiones, menor estricto que la raíz enésima de 1 más, y aquí podría colocar un medio, ¿sí? Pero un medio no sería una buena cota porque, digamos, no es lo que estaba aplicando el ejercicio, sino que voy a colocar un número más grande que un medio para asegurarme que sea excesivamente más grande, y por eso no puse el igual aquí. Entonces un número que sea un poco más grande que un medio y coloco el 1. ¿Sí? Entonces por eso ahí me aparece el raíz de 2. Y esto después lo cambio por raíz de 2. Por este otro lado, hago algo parecido, pero ahora en vez de cambiar para hacer algo más grande, hago para que sea algo menor. ¿Ya? Algo menor. Este número siempre es mayor que 0. Nunca es 0. Por lo tanto, yo le podría aquí sumar 0 para que esto sea más pequeñito. Entonces aquí me queda la raíz enésima de 1 más 0. ¿Sí? Y eso, la raíz enésima de 1 es 1. Entonces, ¿qué logré con esto? Esta expresión que estaba aquí, la acoté por raíz de 2 y la acoté por 1. ¿Sí? Entonces, la pregunta es cómo, o lo que le deben responder en este ejercicio, es cómo yo puedo hacer que esto sea más grande o más pequeño. ¿Sí? Entonces, como esta expresión siempre es más chiquita que un medio, yo le puedo sumar un 1, porque el 1 siempre va a ser más grande que un medio, o voy a obtener algo menor. Como esta expresión siempre es más grande que 0, yo le puedo sumar el 0 y esta expresión va a ser más chiquitita. ¿Sí? No sé si se entiende un poco ahí la explicación. Sí, profe, ahí entendí un poquito. O también lo podría hacer un poco más algebraico, ir creando las cotas. ¿Sí? También eso se podría hacer. ¿Ya? Pero digamos, con eso yo creo que es más que suficiente. Ya. Pero profe, ¿cómo quedaría el resultado final? ¿Qué sería el límite? El límite sería 1, porque voy a borrar, ¿Uno? sí, déjame borrar un poco aquí. Voy a borrar esta parte de aquí. Sí. Y eso tiene que ver con los límites especiales, ¿no? Límites especiales que vimos la semana pasada, o relevantes, límites relevantes, lo denominamos de esa manera. Entonces, aquí, el límite, lo dejé aquí, cuando n tiende a infinito, de 1, que es la primera cota que aparece aquí, es la primera cota que aparece acá, es igual a 1. Así que eso no tiene nada de nuevo. Perdón, 1. Y el límite, cuando n tiende a infinito, de la raíz enésima de 2, eso también es 1. Y eso lo puedes revisar en los límites relevantes, ya que lo muestro aquí. Ah, ya. ¿Sí? Entonces déjame mostrar aquí, para que ya no quede ninguna duda. Entonces la clase número 2, la clase partió con algo denominado límites relevantes. Y si te fijas, el número 4 es precisamente el número 5, el que nosotros estamos buscando. Porque ahí él toma la raíz enésima de P, es igual a 1. Y en este caso el P es igual a 2. Entonces por eso ahí podemos decir que es 1 y concluir. Voy a hacer nuevamente la conclusión. Entonces, como este tiene límite, digamos, lo escribo aquí con rojo,
como este tiene límite 1, y este de acá tiene límite 1, por teorema del acotamiento, como este está acotado por estos dos, el límite de esta expresión es igual a 1. ¿Sí? Entonces, por teorema del acotamiento, el límite, cuando n tiende a infinito, de la raíz enésima de 1 más 1 partido por 2n es igual a 1. ¿Sí? Y ahí queda resuelto. Perfecto, profe, gracias. Ya. Perfecto. Ahora, una de las grandes preguntas que siempre aparece en este tipo de cursos es cómo sé yo qué límite ocupar o qué propiedad ocupar y todo eso. Aquí, generalmente el teorema del acotamiento es como el último recurso, porque este ejercicio lo podrían haber hecho de otra manera. Entonces, en particular, voy a borrar aquí un poquito para explicar eso. Entonces ya vimos el teorema del acotamiento, que se puede resolver con el límite con el teorema de acotamiento, pero no es el único, digamos, el único teorema que pueden ocupar o la única forma de calcularlo. Entonces, digamos, siempre tienen que tratar de ir simplificando, porque la idea de esto es hacer cálculo. Entonces, aquí ustedes saben que la raíz enésima de 1 más 1 partido por 2n, ustedes pueden desarrollar esto que está aquí adentro. Al desarrollarlo, eso me quedaría 2n más 1, 2n más 1, dividido por 2n, y todo eso en raíz enésima. Por lo tanto, el límite, cuando n tiende a infinito, de la raíz enésima de 2n más 1 dividido en 2n, eso sería igual al límite, cuando n tiende a infinito, de 2n más 1 dividido 2n. Y todo eso, digamos, podríamos ocupar como un estilo de raíz ns. Estudiarlo al final. Este límite ya lo hemos calculado, digamos, varios parecidos, y van a llegar a que esto es 1. ¿Sí? El límite de eso es 1. Entonces aquí les quedaría algo de la forma límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima de 1. Y eso es simplemente 1. ¿Ya? Aquí tienen que tener un poquito de cuidado así con cómo se comporta la raíz enésima, pero podrían hacer algo de ese estilo, ¿sí? Para más o menos intuir cuál sería el límite. ¿Sí? Y ahí, digamos, se sacan el teorema del acotamiento. El teorema del acotamiento es una herramienta, pero siempre podemos modificar algebraicamente estas expresiones para poder calcularlo. ¿Ya? Entonces, voy a comenzar con la clase de hoy. Si hay más dudas, me detienen. No, no, comenzamos con la clase número 3. Voy a cambiar la clase número 3. Creo que ya debería estar mostrando. Voy a poner mi cámara. Ya. Entonces, la clase de hoy corresponde al límite de funciones. Es algo bastante parecido a lo que ya hemos estudiado para sucesiones. Recordemos que una sucesión es una función cuyo dominio son los números naturales y cuyo recorrido son los números reales. Ahora pasamos a un caso un poquito más, digamos, amplio, donde el dominio van a ser todos los números reales o un subconjunto de ellos. Entonces va a ser algo un poquito más grande. Entonces el límite de funciones en la clase anterior dice 2, se estudió el concepto de límite para funciones o funciones discretas. Ya discreta es que es de dominio natural. En esta clase veremos el concepto de límite, pero para funciones de dominio subconjuntos de números reales. Entonces ahí ya es algo un poquito más amplio. Entonces trabajamos con la idea un poco intuitiva de lo que es este concepto de límite. Entonces trabajemos, por ejemplo, con la función, aquí me denomino la función f de x, que está definida en todos los reales, excepto el valor menos 2 y 3, y cuyo dominio, cuyo recorrido son los números reales. Entonces, la función va a ser f de x igual 12x, 12x cuadrado menos 3, y dividido por x cuadrado menos x menos 3. Si ustedes factorizan esto,
se van a dar cuenta que las raíces son exactamente estos dos números, entonces por eso lo estamos quitando, para que no nos quede indeterminado, ¿ya? Para que no quede indeterminado, quitamos esos dos números, y digamos esta función tiene definido su dominio por todos los números reales, excepto estos dos valores. Entonces, y lo que comienza a hacer aquí es una tabla de valores. Entonces, empieza a dar números cada vez más cercanos al 3, sin tomar el 3, porque si reemplaza el 3, aquí me queda una división por 0. Entonces, en el 2,9 me da 5,9, en el 2,99 me da 5,99, en el 2,39 me da 5,39, y cada vez se va aproximando más hacia el número 6. ¿Sí? Aquí, cuando empiezo a reemplazar los números de la derecha, ¿ya? Es 6, y digamos 4 ceros. Aquí me da 6,30, 6,30 y 6 con 2 ceros. Con un 0, perdón. Aquí no puedo buscar. Con un 0. Entonces, si nosotros evaluamos eso, podemos observar que a medida que nos acercamos cada vez más al 3, ya sea o por la derecha, ¿ya?, o por la izquierda, el número siempre se va aproximando cada vez más a 6. Entonces, eso nos indica que a medida que nos aproximamos al número 3, el valor de la función es casi 6. Casi 6. Nunca va a ser 6 porque la función no está definida en el 3, pero cada vez va a ser un valor más cercano. Entonces aquí dice, al observar nos damos cuenta que a medida que x en el dominio se aproxima a 3, las imágenes de la función se aproximan a 6. Esto igual y se anota de la siguiente manera. Entonces el límite, cuando x tiende a 3, de la función f de x, que sería, aquí está mal anotado, un 12 ahí, un 12x cuadrado menos 3x dividido x cuadrado menos x menos 6 es igual a 6. Entonces, eso que acabamos de decir de manera intuitiva, corresponde a esto que está anotado acá. ¿Sí? El límite cuando x tiende a 3 de la función es igual a 6. Y tenemos que entender por esa expresión que cada vez que nos aproximamos al 3, ya sea por valores por la derecha o por la izquierda, en la imagen, ¿ya?, la imagen se aproxima a 6. Y esto es importante. Este número que está, esta aproximación es en el dominio, aquí lo podemos notar. Esa aproximación es por el dominio, mientras que por el otro lado, este 6 que aparece aquí, es en el recorrido. ¿Ya? Entonces, eso es en el recorrido. Y eso es importante porque cuando estamos estudiando límites, nosotros nos interesan las imágenes de la función, ¿ya? Porque nosotros siempre estudiamos la imagen de la función, que es lo que podemos interpretar en problemas aplicados. ¿Bien? Entonces, veamos ahora el concepto formal de límite, ya que algo ya no tan intuitivo, sino que un poco más riguroso. ¿Ya? Entonces, sea f una función definida en un intervalo abierto I, ¿ya?, con subconjunto de números reales, donde A es un número real que no necesariamente pertenece al intervalo, que es el caso que acabamos de ver. Nosotros tenemos límite en el 3, y el 3 no necesariamente pertenece al dominio de la función. Entonces, ¿ya?, entonces sea un número que no necesariamente pertenece al intervalo, pero sí es un número muy cercano. ¿Ya? Entonces tenemos que entender eso también. Y L, un número real. Entonces diremos que L es el límite de la función f cuando x tiende a A, lo que se anota de esta manera, el límite cuando x tiende a de f de x es igual a L, si y solo si se cumple esta proposición, ¿ya?, esta proposición lógica. Entonces, para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0 tal que el x menos a es menor que el delta, implica que f de x menos L es menor que epsilon. Digamos, eso es lo que tenemos que trabajar. Aquí está mal anotado.
Ya. Entonces vamos a ver un ejemplo porque, claro, esta definición es un poquito extraña, ya se parece bastante a la definición que dimos de límite de sucesiones, pero recordemos que en ese caso nosotros estamos estudiando límites cuando tendían a infinito. En este caso nos estamos aproximando a un número real. Entonces por eso aparece este delta, ¿ya? Que en el caso de sucesiones no estaba presente, pero la definición es casi la misma, salvo por este delta. Entonces la interpretación va a ser más o menos parecida y para eso vamos a ver un ejemplo. Entonces si consideramos una función que vamos a denominar h, que va a ser la función que está definida en el intervalo 2 a más infinito, cuya expresión va a ser x cuadrado menos 4x más 3. Y afirmamos que el límite, cuando x tiende a 4, de esta expresión es igual a 3. Si ustedes reemplazan el 4 en esta expresión, les va a dar precisamente ese 3, porque aquí es 4 al cuadrado es 16, menos 4 por 4, que también es 16, se me cancelan y me queda este 3. ¿Ya? Entonces, por eso, digamos, a ver, entonces el límite de eso es igual a 3. Esto, si nosotros miramos la definición de límite, significa que para todo epsilon mayor que 0 va a existir un delta, ya va a existir un delta mayor que 0, tal que x menos 4 menos que delta implica esto de aquí, que x cuadrado menos 4 menos 3 es menor que epsilon. Entonces nosotros vamos a estudiar el límite, aquí anotar con rojo, ¿ya? Este es el límite, este es el límite que sería el 3, y aquí dice para todo epsilon. Entonces no importa el epsilon que yo coloque, siempre para cualquiera va a existir este delta. Entonces yo puedo tomar un epsilon muy chiquito, que en este caso aquí está tomando un epsilon hasta aquí y un epsilon hasta aquí. Recuerden que esto de aquí es la función, ¿ya? Es la función y ese es que es el límite. Y esto de aquí tiene que ser más chiquito que el epsilon, lo que implica que aquí va a crear una franja, ¿ya? Una franja de ancho 2 epsilon, de ancho 2 epsilon, ¿sí? Y tiene que existir, digamos, una imagen tal que esto vaya a caer aquí abajo, digamos. Y siempre esté cercano al número donde estoy estudiando el límite, ¿sí? Como que tiene que estar todo acotado. Eso, digamos, es la definición de límite, digamos, un poquito de manera, desde la manera formal, cómo interpretamos esta manera formal en el límite. Ya no me quiero centrar mucho en esta definición, digamos, no es algo que vaya a tener relevancia en el curso, pero es importante que conozcan que eso, digamos, significa la idea de límite de una manera un poquito más formal, ya no esto tan intuitivamente, que es cuando me voy aproximando a un valor, el elemento queda acotado, ¿ya? O la función queda acotada. Entonces, lo que dice aquí, entonces, para cualquier valor de x que se considere en el intervalo 4 menos epsilon, 4 más epsilon, sus imágenes quedan en el intervalo 3 menos epsilon y 3 más epsilon, ¿sí? Entonces eso es lo que quiere decir, que mientras más cercano al 4 estoy, más cercano la imagen queda al 3, ¿sí? Y eso, a medida que voy achicando el epsilon, se va achicando el delta. De ahí siempre lo voy a poder conseguir, para conseguir, digamos, esas cotas, ¿ya? Entonces vamos a ver un ejemplo, y aquí es bueno ya empezar a hablar de límites laterales, ¿ya? Porque lo que hacemos aquí es estudiar límites por la derecha del valor o por la izquierda del valor, ¿ya? Entonces, cuando está por la derecha, va a ser el límite, digamos, por la derecha, y cuando estemos estudiando valores por la izquierda, el límite por la izquierda. Entonces, consideramos la siguiente función, ya g, que va del intervalo menos 4 a 6, con dominio real, tal que g de x está dada por esta expresión, ya una función definida a tramos, donde de menos 3 a 6, se comporta de esta manera, y de menos 4 a menos 3 tiene esta expresión.
Entonces la función va a estar definida del menos 4 al 6, ¿ya? Porque estamos dividiendo el intervalo menos 4 a 6 en 2, que iría del menos 3 al 6 y del menos 4 al menos 3. ¿Sí? Entonces este intervalo de aquí, este intervalo de aquí, este intervalo lo estamos dividiendo en 2, que es del menos 4 al menos 3 y del menos 3 al 6, ¿sí? Que son precisamente los que aparecen aquí. No en el mismo orden, digamos, este está aquí arriba y este está aquí abajo. ¿Ya? Pero son los mismos intervalos. Bueno, aquí los tengo que considerar abiertos, sí. Digamos, es la única diferencia, los noté mal ahí. Son abiertos. Pero entonces está bien el dominio de la función. Eso es lo que quiero decir. Entonces podemos empezar a estudiar el límite de esta función en el valor menos 3, ¿ya? Mediante una tabla de valores. Entonces para eso voy dando valores hacia la derecha, que sería menos 2,999 y así, digamos todos estos valores que están aquí, y valores hacia la izquierda, que serían estos que están aquí, el menos 3,1, menos 3,001, y así. Entonces, y me doy cuenta que a medida que doy valores por la izquierda, siempre me voy a ir acercando al número 6, es menos 5,9, en el primero algunos decimales, menos 5,999, y así cada vez más próximo al 6. Esto cuando estoy por la izquierda. Cuando estoy por la derecha, pasa algo menos similar. Entonces, menos 5,9, menos 5,99, menos 5,39. Espérenme aquí que se me bajó un poco esto. Ahí, el otro es menos 5,99. Y después el menos 5 con ya 4,9. Entonces, el valor que podría ir aquí, el valor que podría ir aquí, debería ser como un 6. Sin embargo, no puedo reemplazar el 6 porque no está definido. ¿Ya? El menos 3 yo no lo puedo reemplazar porque no está definido en esta expresión. El menos 3, si yo reemplazo el menos 3 aquí, me queda 0 abajo. Si reemplazo el 3 aquí abajo, también me queda 0. Entonces, esta función está indefinida en ese número. Ya está indefinida en ese número. Entonces, aquí hacemos un par de observaciones. Y es que al observar nos damos cuenta que a medida que x en el dominio se aproxima a menos 3, las imágenes de la función recorrido se aproximan a menos 6. Esto es igual, y lo notamos de la siguiente manera. Entonces el límite cuando x tiende a menos 3 de g de x igual a menos 6. Con la diferencia que en este caso se trabaja con dos funciones distintas. Una para los valores más grandes que 3, a la derecha de menos 3, y otra para valores, una para los valores menores que 3, a la izquierda de menos 3. Digamos, ya esa es la diferencia y nos define lo que son los límites laterales. ¿Ya? Entonces van a ser el límite, estudiarlo por la derecha o límite por la izquierda. Entonces, límite lateral derecho lo va a definir de la siguiente manera. Sea f una función que va de a sin un elemento contenido en los reales, la función, y l un número real. Diremos que l es el límite lateral derecho si la función f cuando x tiende a x y x es mayor estricto que 0. ¿Sí? Aquí restringimos el dominio de la función, ya no son cualquier número, sino que son los números que son más grandes que a, y lo notamos límite cuando x tiende a por la derecha, eso significa ese positivo que estamos escribiendo ahí, de f de x es igual a l. Y la definición es exactamente la misma que teníamos para el límite, pero ahora con la diferencia que nos restringimos al dominio para números mayores que a. ¿No? Y eso nos define el límite por la derecha. En el caso anterior, podemos asegurar que el límite cuando x tiende a menos 3 por la derecha de esta función es igual a menos 6. ¿Ya? Y eso lo podemos calcular rápidamente. Aquí hay que tener cuidado, sí, que la función aquí, nótese que aquí toma la función que está por la derecha. ¿Se dan cuenta? Ya no toma la función g de x, sino que toma la función que está por la derecha. Y la función que estaba por la derecha
Y aquí el ejemplo es precisamente ese. Esa es la función que está por la derecha porque son los valores más grandes que menos 3 y que son precisamente los que caen en ese dominio. Por eso toma esta rama de la función. ¿Ya? Por eso toma esa rama de la función. Y el límite izquierdo va a ser algo bastante similar. Entonces, CA es una función definida de A menos un elemento, de R en R, y M, un número real. Diremos que M es el límite izquierdo de la función f cuando x tiende a A, y los x son más pequeños que la. Anotamos esto como límite cuando x tiende a A por la izquierda, que es con un menos, ¿ya? De f de x igual a M, sí, solo sí, y la definición de límite. Entonces, del caso anterior, tenemos que el límite cuando x tiende a menos 3 por la izquierda de la función que está por la izquierda es igual a menos 6. ¿Sí? Entonces con eso podemos, digamos, decir bastante. Entonces ahora tenemos dos límites, uno por la izquierda y uno por la derecha. Y esto porque, a diferencia de los números naturales, que estábamos mostrando el límite antes, no tenemos esa propiedad. ¿No? No siempre están los números por la derecha y por la izquierda, a diferencia de los números reales que hay algún continuo. ¿Ya? Entonces, el ejemplo que tenemos acá, veamos qué ocurre con la función x dividido valor absoluto de x, cuando nos acercamos a 0. Entonces recordemos que el valor absoluto lo único que hace es transformar en positiva el valor del elemento. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí, si yo reemplazo el 0,0001 en esto, el valor absoluto es el mismo número, porque también es positivo, y el mismo número, si me quedaría 0,0001 dividido por 0,0001, eso me da un 1. Y así con cualquier valor. ¿Sí? Entonces recuerden que aquí el valor absoluto tiene este comportamiento, lo voy a anotar aquí, para que, digamos, no tenga ninguna duda. Entonces el valor absoluto de x es una función que se define a tramos, que es, toma el valor de x cuando x es mayor o igual que 0, y toma el valor de menos x cuando x es menor que 0. Por lo tanto, esta función g, la función g de x, es igual a, aquí la define como x dividido por valor absoluto de x. Entonces, si yo esta función la escribo a tramos, yo la tengo que dividir en dos tramos, cuando es mayor que 0 y cuando es menor que 0. ¿Ya? Cuando x es mayor que 0, este valor absoluto se me transforma en x. Entonces me quiere x dividido por x, eso es un 1. Cuando el x es menor que 0, este valor absoluto de x se transforma en menos x. Me queda x dividido en menos x, eso es igual a menos 1. Entonces la función en realidad es esta de acá, que el g de x es igual a 1 cuando el x es más grande que 1, menos 1 cuando el x es menor que 1. Ya esta tabla, digamos, no sería tan necesaria por el comportamiento que tiene la función. Ahora, en 0 yo no la puedo definir porque me quiere una división por 0. Entonces, por eso le estudiamos límite en ese valor, ya porque la función no está definida en el 0, sin embargo, sí está definida hacia la derecha y hacia la izquierda. Entonces, hacia la derecha siempre me da 1, 1, 1, 1. Hacia la izquierda siempre me da menos 1, menos 1, menos 1. Entonces, aquí sigo bajando. Entonces, podemos decir, asegurar que el límite por la izquierda igual a menos 1, ya que es lo que tenía anotado, digamos, con estos cálculos. Entonces, el límite por la izquierda es menos 1 y el límite por la derecha es igual a 1. Entonces, ¿qué podemos afirmar el desarrollo del ejemplo anterior? Y esto nos conduce a un teorema, ¿ya? O una propiedad, ¿ya?, sobre límites laterales. Entonces, ¿qué obtenemos aquí? El teorema dice que si A es una función definida de A
excepto en el A, función y L es un número real. El límite, cuando x tiende a de f de x, existe y es igual a L, ¿ya? Es igual a L, si y solo si existen los límites laterales y son iguales a L. Esto es que el límite de cuando x tiende a por la derecha de f de x es igual al límite por la izquierda de f de x y eso es igual a L. Entonces, pueden ocurrir varios casos acá, ¿ya? Pueden ocurrir varios casos y vamos a hacerlo, lo voy a escribir aquí, en una pizarra. Entonces, voy a acomodar un poquito la pizarra, ya voy a anotar el tiro, para poder analizar todos los casos. Entonces, lo que dice el teorema, aquí lo voy a escribir simplemente digamos, de una manera un poco más breve, es que el límite, cuando x tiende a A de f de x es igual a L, si y solo si el límite cuando x tiende a A por la izquierda, lo que como a la menos de f de x es igual, la vez como un L, y límite cuando x tiende a A por la derecha de f de x, y eso también es igual a L, ¿ya? Entonces, en este caso, déjenme arreglar aquí que me correrá la L. En este caso el límite existe. Recuerden que aquí tenemos una equivalencia. Esto es una equivalencia. Una equivalencia, ¿ya? Entonces, aquí pueden pasar muchas cosas. Nosotros siempre nos vamos a centrar, nosotros queremos saber el límite de una función cuando tiene un valor. Entonces, esto es lo que nosotros siempre queremos saber, lo que acabo de marcar en un cuadro, ¿ya? Esto es siempre lo que nosotros queremos determinar, ¿ya? Pero hay veces que para poder determinarlo tenemos que calcular dos límites, que son los límites laterales. Entonces, a veces tenemos que calcular este límite y este límite. El caso que nos gusta, digamos, el caso que nos gusta, voy a escribir con azul, el caso, digamos, el caso que nos agrada, ya que como caso 1, es cuando estos dos son iguales, cuando el límite, cuando x tiende a A por la izquierda de f de x es igual al límite cuando x tiende a A por la derecha de f de x. Es el caso que nos gusta porque nos define el límite. Pero tenemos otros casos, por ejemplo, el caso, lo que es como caso 2, cuando el límite, cuando x tiende a A por la izquierda de f de x es igual a un valor m, el límite, cuando x tiende a A por la derecha de f de x es igual a un valor n, y se cumple que el m es distinto de n. Entonces, en este caso, la condición del lado izquierdo de la equivalencia no se estaría cumpliendo. Entonces, en este caso, el límite de la función no existiría, porque los límites laterales son distintos, ¿ya? Porque los límites laterales son distintos. Entonces, este caso en general no nos gusta, pero se podría reparar, ¿ya? Después vamos a ver una clasificación de esto, de la continuidad de las funciones, ¿ya? Y radica precisamente en el comportamiento de los límites. Un caso un poquito más extraño ya es que alguno de los dos límites no exista o que no exista ninguno de los dos. El caso número 3 es que, por ejemplo, y aquí van a haber varios subcasos, pero simplemente voy a ilustrar uno, es que el límite, cuando x tiende a A por la izquierda de f de x, es infinito. Infinito. Y el límite, cuando x tiende a A por la derecha de f de x, es igual al número m.
¿ya? Entonces, en este caso, el límite nuevamente no va a existir el límite que estamos estudiando. ¿Ya? Y aquí puedo combinar estas dos de la manera que desee, ¿sí? Aquí en el tercer caso van a caer todos los casos posibles. Entonces, que esto de aquí se pueda combinar con esto de acá, ¿ya? Que sean ambos infinitos, o que solo este de aquí sea infinito y este sea un número real, ya un número real n, y así sucesivamente. Pero estos de aquí pueden variar, pero digamos, entran todos en el mismo caso, ¿ya? Entonces los límites laterales nos sirven precisamente para eso, para poder definir el límite de la función, siempre y cuando, digamos, el único caso que a nosotros nos va a interesar va a ser este de acá, ¿ya? Siempre queremos que caiga la función en este caso, que existan ambos límites laterales y sean iguales. Entonces hay dos condiciones dando vuelta ahí, que existan y que sean iguales, ¿ya? Entonces puede darse, y aquí por eso se despliegan más casos, que no existan, ya que no existan o que no sean iguales. Eso podrían ser, y ahí las combinaciones son variadas. Pero es importante ya ir describiendo las sencillas. No sé si hay dudas hasta de momento. Voy a volver a la clase. Entonces aquí tenemos una serie de ejercicios. Dice, recurriendo a la tabla, ¿ya? Entonces aquí idealmente hacer una tablita de valores, determinar si existen los siguientes límites, ¿ya? Y aquí viene con la respuesta, ¿ya? Entonces en el primer caso existe, vale 8, menos 8, en el segundo caso vale un quinto, en el tercer caso dice no existe, y es porque los límites laterales son distintos. Por un lado tengo que uno vale 1, el otro vale menos 1, como 1 distinto de menos 1, eso no va a existir. Y en el cuarto caso, ¿ya? El límite es menos 3 cuartos, ¿ya? Menos 3 cuartos. Ahora, aquí no es necesario hacerlo por límites laterales, ¿ya? Cuando hacemos por límites laterales, o límites por la derecha y por la izquierda, cuando la función tiene un comportamiento distinto por la derecha y un comportamiento distinto por la izquierda. Con comportamiento distinto me refiero a que tiene una expresión algebraica para los elementos que están a la derecha y una expresión algebraica distinta para los elementos que están hacia la izquierda. Entonces, por ejemplo, en estos casos, en el 1, 2 y 4, la función siempre es la misma expresión para la derecha y para la izquierda. Entonces no es necesario hacer esos límites laterales. A diferencia de la función número 3, que sí tiene un comportamiento para la derecha y sí tiene un comportamiento para la izquierda, porque está definida mediante un valor absoluto en su expresión algebraica, ¿no? Entonces vamos a ver algunos límites importantes y vamos a hacer el cálculo de este ejercicio, ¿ya? Utilizando lo que sigue, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos unos límites ya calculados. Entonces, el límite cuando x tiende a de una constante es la constante. El límite cuando x tiende a de seno de x es seno de a. Aquí está, hay que corregirlo en la punta. Eso es seno de a. Déjenme notar ahí. Entonces esto es seno de a. ¿Ya? Límite cuando x tiende a de b a la x es b a la a. Límite cuando x tiende a de x elevado a n partido por m es a n partido por m. Límite de coseno cuando x tiende a de coseno de x es coseno de a. Y límite cuando x tiende a c del logaritmo natural de x es logaritmo natural de c, siempre y cuando el c sea mayor o estricto que 0, y esto básicamente porque el argumento del logaritmo tiene que ser mayor o estricto que 0. ¿Ya? Y con estas propiedades, más algunas otras, podrían calcular algunos límites. En particular, los que son polinómicos los podrían calcular con este de acá. ¿Ya? Aquí lo que nos falta sí es un poquito de álgebra de límites para poder calcular estos límites. Recuerden que para calcular estos límites, esta tablita que aparece aquí, dejémoslo como una tabla, esto que esté aquí anotado como una tabla, la idea es poder extenderlo y aplicarlo a más límites. Entonces necesitamos saber cómo se comportan los límites con la suma, el producto y la división.
para poder ocupar, digamos, esta tabla para calcular otros límites. Entonces, en particular, nos interesa calcular estos de aquí arriba. Déjenme aquí. Nos van a interesar calcular estos que están aquí en los ejemplos utilizando tablas, ¿sí? Utilizando las tablas que están aquí abajo, ¿ya? Y nótese el ejemplo número 2, el límite número 2, me dice que cuando x tiende a de x elevado a n menos m es igual al valor a n menos m. Es simplemente evaluar el número en la función, ¿sí? Evaluar el número en la función. Entonces, dicho esto, podríamos calcular este límite de aquí, ¿sí? Ese límite de aquí. Y va a ser exactamente igual a como lo hacíamos para el límite de sucesión. Entonces lo van a notar este x menos 2, x cuadrado, más x menos 6. Entonces vamos a hacer ese cálculo. Entonces queremos calcular, voy a borrar aquí, es el límite, voy a escribirlo con azul, límite cuando x tiende a 2 de x menos 2, creo, dividido, voy a revisar aquí, se me cambió esto. Espera un poquito aquí, muchachos. X menos 2, x cuadrado más x menos 3. X cuadrado más x menos 6. Creo que esa es la expresión. Voy a revisar la última. Cuadrado más x menos 6. Ya, entonces eso es lo que nosotros queremos calcular. Lo que podremos sentirnos tentados a hacer aquí, que generalmente es lo que hacemos en un principio, es reemplazar este 2 en esta función para ver si se nos define. Entonces nos queda 2 menos 2 dividido por 2 al cuadrado más 2 menos 6. Si hago las cuentas, arriba me queda 0, abajo me queda 0. Y esto de aquí es indeterminado. Entonces no podría calcular el límite de esa manera, sino que tendría que hacer lo mismo que hacíamos en límite de sucesiones, que es modificar esta expresión algebraica. Entonces, modificar la expresión algebraica, y a diferencia de lo que hacíamos, perdón, aquí no, esta expresión algebraica, a diferencia de lo que hacíamos en sucesiones, ahora podemos reemplazar este número. Entonces nosotros modificamos la expresión algebraica y reemplazamos ese número para poder calcular el límite. Entonces esto quedaría como, esto es el límite, déjenme cambiar el color aquí. Entonces el límite cuando x tiende a 2 de x menos 2 dividido x cuadrado más x menos 6. Yo esto lo puedo escribir, puedo factorizar aquí abajo. Esto sería el límite cuando x tiende a 2 de x menos 2 dividido x al cuadrado. Aquí al factorizar me quedaría x más 3 por x menos 2. Si se dan cuenta, me apareció el mismo factor arriba y abajo. Entonces se me simplifica ese, y esto sería igual al límite cuando x tiende a 2 de la función 1 dividido por x más 3. X más 3. Y ahora yo intento reemplazar el 2 en esta expresión para calcular el límite. Y eso me quedaría 1 dividido en 2 más 3. Por lo tanto, el límite me quedaría como 1/5 y ahora sí se me determina. Entonces, cuando yo puedo reemplazar y se me determina, puedo calcular el límite. Entonces, por lo tanto, aquí lo vamos a escribir aquí, el límite cuando x tiende a 2 de
x menos 2 dividido x cuadrado más x menos 6 es igual a un quinto. Y es precisamente lo que aparece en la respuesta. ¿Sí? Si miramos la respuesta de la clase, aparece un quinto, pero ahora hecho sin tabla de valores. ¿Sí? Sino que de una manera un poquito más algebraica, ocupando las propiedades de la tabla que ahí aparece. ¿Sí? Ocupando las propiedades de la tabla. Que es simplemente evaluar. ¿Sí? Cuando llegamos a un punto en donde pude modificar la expresión algebraica y al evaluarme de un número, puedo decir que el límite es ese número. Ya esas van a ser las formas que vamos a utilizar para calcular y no esta tabla que es un poco engorrosa de hacer y que nos obliga a estar utilizando calculadora. ¿Ya? O sea, la tabla que está mencionando aquí, entonces recurriendo a una tabla, es precisamente hacer esto que estábamos haciendo acá, ¿sí? Y determinando los valores. ¿Ya? Es un poco tedioso, y en general simplemente sirve para introducir este concepto de límite. ¿Ya? Pero lo que a nosotros nos interesa es calcular todos estos límites. Entonces, en el ejemplo número 4 se puede hacer algo parecido. Ya ustedes pueden reemplazar el 0. Si reemplazan el 0 en esta expresión, pasa algo bastante extraño, pero después vamos a ver cómo podemos definir ese límite, porque aquí vamos a necesitar una propiedad un poquito más sutil para calcular este límite. Entonces aquí podrían hacerlo por tabla o mirar la clase que continúa, cuál sería la propiedad que deberíamos ocupar ahí. Que ahí necesitamos una potencia. ¿Sí? Necesitamos calcular mediante la ayuda de alguna potencia. La propiedad, necesitamos límites para funciones de potencia. ¿Sí? Que no son los que tenemos aquí. Aquí lo único que tenemos es que el límite cuando x tiende a de b a la x es igual a b de a. ¿Sí? Pero aquí hay que tener un poquito más, digamos, de cuidado de esa función. ¿Sí? Voy a dejar la clase hasta acá. Entonces, voy a detener la grabación y cualquier duda me preguntan fuera de grabación si se sienten un poco más cómodos.